el único y verdadero Dios de toda la creación, de todo el universo, Señor. Vos sos Dios, Dios único y, como declaramos, todopoderoso. Pero más allá de eso, Señor, te damos gracias porque vos, Señor, determinaste hacerte Padre nuestro y has acercado tu persona, Señor, a nosotros que somos creados por vos, Señor. Te fue realmente agradable, placentero llamarnos a ser hijos. Y hoy, Señor, como hijos venimos delante tuyo para decirte: Padre, te damos gracias. Papito querido, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por creer en nosotros, Señor, por tener confianza en lo que podemos llegar a ser. Gracias, Padre, porque nos trajiste esa esperanza y en vos, Señor, tenemos certeza de lo que va a ser nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, Dios, por ese amor incondicional que tenés sobre todos los que te conocen y aún sobre todos aquellos que todavía no te conocen. Aún ese amor que tenés sobre aquellos que, Señor, todavía se atreven a negarte. Gracias, Señor, porque no hay otro igual a vos. No hay persona, no hay Dios, no hay creencia que pueda superar el amor que vos manifestás a los que creen. Y aún a los que no creen están bajo tu amor, Señor. Sos tremendamente increíble para nosotros, Señor. Solo un Dios verdadero puede amar a aquellos que lo rechazan. Solo un Dios verdadero puede dejar su lugar de altura y venir a nosotros para decirnos que somos sus hijos. Solo un Dios verdadero puede tener un amor tan grande y una expectativa tan grande sobre su creación. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te honramos. Por eso declaramos que esta nación te pertenece. Y declaramos, Señor, que Argentina se va a rendir y se está rindiendo en esta misma hora delante de tu persona, declarándote como el único Dios de Argentina y como la única fe, no una creencia religiosa, una persona, vos, Señor, como Padre, como hermano nuestro en la figura del Hijo, como Espíritu Santo, como el poder que cambia todas las cosas y que manifiesta realmente tu voluntad en la tierra. Gracias, Dios, porque podemos disfrutar en este tiempo, tener más certeza de la fe que vos pusiste en nuestro corazón. Hoy bendecimos la tierra y declaramos que Argentina te pertenece, que Argentina es bendita porque tus ojos están puestos sobre ella. Cada habitante de esta nación es bendito, es bendita porque tus ojos están puestos sobre nosotros. Y nosotros, Señor, creemos realmente en tu amor eterno e incondicional sobre nuestra nación y sobre todos los que la habitamos. Hayamos nacido acá o estén acá, Señor, porque esta es la tierra donde vos los llevaste. Pero sea como sea, están en esta nación y declaramos Argentina tierra de bendición para gloria del único Dios verdadero. La Argentina, Señor, es bendita y es bendita para que el mundo conozca que hay un Dios sobre la tierra y ese Dios sos vos, Señor, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso y el que envió a Jesucristo, el único y verdadero Salvador de toda la tierra y de todos los que habitamos la tierra, y aquel que es el Espíritu Santo, el poder que trae justicia, el poder que trae la convicción para que el hombre pueda cambiar, el poder que nos lleva a conocer realmente tu corazón. Gracias, Señor, porque esta nación se está rindiendo y está doblando sus rodillas para reconocerte como el único Dios verdadero. Lo declaramos, Señor, que nuestros ojos verán la nación argentina rendida a los pies de Cristo, glorificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que las naciones puedan creer que hay un Dios de verdad, que hay un Dios de verdad y que ese Dios habita el corazón de todos los que creen. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gloria a su nombre.
Dale un beso, un abrazo al que tenés al lado, atrás. Decile bienvenido, bienvenida. Qué bueno conocerte. Si no lo conocés, preguntale el nombre, presentate. A vos. Espero que estén disfrutando de esta noche. Espero que estén disfrutando de esta noche. ¿Sí? Gloria a Dios. Bienvenido, ¿eh? Ni la tormenta los frena. De Chajarí, ¿sí? A la bendición. Tomen sus asientos. Voy a tratar de ser breve. Eso significa que no voy a tardar más de 2 horas. ¿Eh? Voy a ser breve. Porque yo podría estar toda la noche hablando del Señor. No me ayuda mucho la voz con eso últimamente, pero ya lo estamos venciendo. Quiero decirle que hemos estado trabajando duramente, trabajando en prevención del suicidio. Estuvimos trabajando en la Escuela de Comercio durante un mes, un poquito más, y hemos podido darle charlas de prevención del suicidio a los chicos de 6º año, de 5º año, de 4º año, de 3er año, y esta semana terminamos con los de 2º año también, ¿sí? Dios usó a una persona. ¿A cuántas personas usó? A una persona, ¿sí? Ahí está esa persona. Agostina es la persona, el instrumento. Parate, Agostina, vamos a darle un aplauso, ¿sí? ¿Ah? Gloria a Dios. Una persona. Te cuento esto porque tiene que ver con el mensaje de esta noche, ¿sí? Y con el mensaje que el Señor viene dando a la iglesia desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo empieza el tema? ¿Sí? Ella estudia y cada 2 por 3 tiene alguna dificultad dentro de su estudio para poder encarar y ver cómo hacerlo mejor. Entonces ella busca ayuda. Entonces lo primero que hace, ¿qué hace? Busca ayuda. Es decir, reconoce que tiene una dificultad y lo primero que hace, busca ayuda. Uno de los que la ayudan en todos estos rollos del estudio es el pastor. ¿Está? ¿Por qué? Porque a mí me encanta trabajar con los chicos y poder ayudarlos, con los chicos, los medianos, los grandes, ¿sí? Y en una de esas que viene pidiendo ayuda, hace un tiempo atrás viene y me dice, pastor, dice, tengo con 2 compañeras, tenemos que hacer un trabajo acerca de suicidio, dice, porque han habido 3 suicidios en nuestra escuela. Uno en el turno noche y otros 2 en distintos turnos, dice, pero eso está preocupando a toda la escuela. Un tema importante, ¿sí? Primero, hay una necesidad. Y en esa circunstancia ella viene y me dice, ¿y usted me puede ayudar? Le digo, sí, le digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Y no sé, dice, tenemos que elaborar, dice, algún trabajo. Yo me acordaba que teníamos algún material con la pastora acerca de prevención del suicidio, más que nada acerca de qué es el fenómeno del suicidio, ¿no? Entonces, le digo, ¿y cómo viene la mano? No, porque, dice, tenemos una materia y la profesora nos repartió distintos trabajos. Yo quería hacer un trabajo social en un sentido y ella me propuso de hacer esto. Cuando me dijo, ella me propuso de hacer esto, la palabra propuso me alentó, ¿viste? Como que me activó, ¿no? Porque siempre cuando hay una propuesta hay un desafío, ¿no? ¿Y por qué no le propones de hacer una charla de prevención del suicidio? Y me mira, ¿no? Y me dice, sí, le digo, vos decile, si ella se anima, yo voy a dar una charla de prevención de suicidio. Sí, pastor, sí, listo. Entonces ella fue y habló, ¿sí? Lo segundo que hizo entonces, ¿qué fue? Primero pidió ayuda, después escuchó, aceptó la propuesta, el desafío, ¿no? Vos estás hablando de un adolescente que está en 6º año y que tiene que ir a una docente a decirle, le vengo a cambiar su proyecto. ¿Ah? Usted quiere que yo le haga, con mis compañeras le haga un trabajo y yo le propongo de hacer algo más interesante, traer una persona. Entonces ella agarró y le habló de quiénes éramos nosotros, qué es lo que hacemos y todo eso. La profesora accedió. Muy jugada la profesora, entre paréntesis, ¿sí? Mis respetos a la docente, realmente, ¿no? Que trabaja muy bien con los chicos. Entonces hicimos la charla de prevención. Y salió bastante bien porque Dios siempre es bueno. Y es la única manera que eso salga bien es que Dios nos ayude. ¿Ah? Y Dios nos ayudó. Salió también que
me propuso si lo podía dar para todos los sextos años. Y yo dije, sí, ningún problema. Pero ya el desafío fue más grande. Entonces ya se me ocurrió agregarle un videíto, ¿no? Que lo pudiera, digamos, como cierre. Y trabajamos con los otros sextos años. Y entonces dice, ¿y con los quintos? Vamos con los quintos. Entonces le agregamos otro videíto más, ¿no? Y lo fuimos perfeccionando. Hicimos todo, desde cuarto hasta sexto año van al turno tarde. Y bueno, y por fin terminamos con todos los cuartos, todo bien. Y en un momento me mandan un mensaje de WhatsApp a mi celular diciéndome que una persona se presentaba que era tutor del turno mañana y que se habían enterado de que estábamos dando esas charlas en el turno tarde y si era posible hacerlo en el turno mañana y que querían tener una charla. ¿Y qué le dijo el pastor? Sí, a full. ¿Ah? Y ahí fuimos a charlar, tuvimos una charla con todos los tutores, una figura que yo no conocía de la escuela secundaria, muy interesante, ¿sí? Y ahí armamos para hacer con los terceros y con los segundos años, ¿no? Que fueron varias charlas, tuvimos varias charlas que fueron desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? En distintos grupos. Así que bueno, finalmente esta semana lo pudimos terminar. ¿Qué te quiero decir con esto? Todos esos chicos de alguna manera fueron tocados de distintas maneras. Aparte hicimos una encuesta que después nos va a dar resultados extraordinarios para trabajar el año que viene. Pero todo empezó porque una persona pidió ayuda y frente a la ayuda tratamos de ver un poquito más allá de lo puramente necesario, ¿no? Es decir, poder ver un poquito más allá. Esa es la visión que Dios tiene para los hijos de Dios siempre. Te estoy dando simplemente un botón. ¿Viste? Como dicen, para muestra basta un botón. Así que te estoy dando un botoncito para que veas cómo una necesidad que surge por cualquier causa llega hasta algunos de los componentes miembros de la iglesia y si esa persona comparte, de repente se pueden activar un montón de otras cosas que uno no se imagina. Me llamaron de la escuela San Francisco para ver si podemos dar las charlas de prevención de suicidio allá. ¿Por qué? Porque otra adolescente de nuestra congregación que se enteró de lo que estábamos haciendo en comercio y vio lo que estábamos haciendo, no sé si anda por acá, no sé si lo vi, ya está, Yacimel, ¿está? Párate, Yacimel. Vamos a darle un aplauso a Yacimel también. ¿Ah? Ella se enteró y entonces, ¿qué hizo? Fue a hablar con la directora o con la vicedirectora. Pudo hablar con la vicedirectora. ¿Qué me dice la vicedirectora? Mire, no sé si lo vamos a poder hacer este año, yo tengo que pedir permiso y todo. Quería saber un poquito de qué se trata. Pero lo que más me impactó, ojo, jóvenes, atiendan esto, lo que más me impactó es que fue la propuesta de uno de los alumnos de la escuela. Y que ella me lo haya traído. Y yo le pregunté, ¿y qué quisieras vos que se haga con esto? Para la división tuya, lo que sea. Dice, yo si fuera por mí, le dice, para toda la escuela, nuestra adolescente. Eso es visión, ¿tá? Y es generosidad, ¿tá? No es querer resolver para sí, sino que es para compartir para todos los que puedan. Quiero decirte esto porque, de alguna manera, todo lo que venimos tratando, ¿sí? Cuando nosotros le declaramos a Dios como Padre para que Él nos guíe como hijos y Él nos dé sabiduría y entendimiento de los tiempos que nos toca vivir, esto es lo que hacía Jesús. Jesús, en el tiempo que Él estuvo, el gran drama de la humanidad era que no sabían qué iba a pasar después de la muerte. Y Jesús le dice, miren, quédense tranquilos, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le trajo una respuesta para el tiempo que estaban viviendo. Así como eso, un montón de otras cosas que Jesús resuelve de la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que haría hoy Jesús? Lo que estamos haciendo. Tratar de atender aquellos problemas que afligen a la gente y que son comunes. Y básicamente este tema es un tema muy importante porque hablamos nada más ni nada menos que entre la vida y la muerte. Es una determinación muy fuerte. Por supuesto que nosotros le empezamos haciendo un juego interactivo, ¿sí? De preguntas y respuestas. Yo le tiro unas preguntas y que ellos respondan lo que quieran,
los aliento a que lo hagan porque le digo, yo no los voy a calificar, le digo, así que ustedes pueden decir lo que quieran, no hay problema. Ahí me juego a full porque decirle eso a un grupo de 100 adolescentes que respondan lo que quieran, ¿viste? Tenés que tener mucha fe en Dios, ¿no? Entonces, ellos empiezan a hacer respuestas acerca de por qué creen que una persona se puede suicidar, quiénes son los que más se suicidan y todo ese tipo de cosas, pero después yo los llevo de ahí al sentido de la vida, ¿sí? Y ahí nos olvidamos del tema del suicidio y lo que hacemos es fomentar identidad, establecer valores en la vida de los chicos, hacerlos ver que ellos son los que tienen en este momento la posibilidad de cambiar nuestra realidad, ¿no? Es una charla que capaz que tendríamos que darle un día acá para que todos puedan aprender, porque realmente Dios nos ha dado, en eso nos ha dado una gracia para hacer ese taller que a mí me sorprende realmente cómo Dios hace las cosas, ¿no? Es extraordinario. Tengo que confesar públicamente que es la primera vez que lo doy en mi vida. No es que estaba preparado o algo por el estilo. Fue Dios que fue armando las cosas. Quiero decirte, cuando a alguien, un hijo de Dios, actúa, Dios mueve todas las piezas. Eso quiero decirte como mensaje. El mensaje de hoy sería del egoísmo a la generosidad, ¿sí? Del egoísmo a la generosidad. Si yo te dijera a vos que sos egoísta, vos me dirías, no, pastor, si yo jamás sería egoísta, ¿no? Pero la verdad es que vivimos en un tiempo que la cultura en que estamos viviendo nos lleva, ¿sí?, a pensar mucho en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que a mí me pasa, en lo de los míos, ¿no? Los de los míos, los que están ahí, los míos, ¿no? Y en ese pensar, cuando hablo de esto no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de nosotros, ¿sí? Estoy hablando de nosotros. Quiero que quede claro que lo que le pasa a ustedes nos pasa a nosotros porque vivimos en el mismo tiempo y vivimos en la misma sociedad. Esto no es un problema de algunos, este es un tema espiritual, ¿sí?, que presiona sobre la vida de todos. ¿Ah? Atendé lo tuyo, corre por lo tuyo, pensá en lo tuyo, tené cuidado con lo tuyo, mirá si te pasa algo a lo tuyo, ¿viste? Y vos todo centrado, el eje de la vida es como yo. ¿Ah? Podríamos decir que es el tiempo del yoísmo, podríamos decir, ¿no? Porque hay una exageración del yo. ¿Ah? Entonces, en este día nosotros arrancamos en la tercera semana de los 40 días de ayuno y oración. Y esto va abriendo de alguna manera la cabeza de todo aquel que lo está haciendo, el que lo está siguiendo. Yo estoy seguro que si vos estás siguiendo los 40 días, vas a ver que tu cabeza se empieza a expandir, tu visión se empieza a expandir. Quiero decirle una cosita, si alguno no pudo comprar el libro, en la librería cristiana que está en la galería ahí en la peatonal San Martín, han traído algunos libros de estos, lo único que lo van a tener que pagar 49 pesos, ¿sí? Así que es así, ¿está? Es decir, pero lo pueden conseguir, a eso me quería referir, ¿sí? Esto entre paréntesis. Entonces, entramos en esta tercera semana y en esta tercera semana a mí me estaba trabajando mucho el Señor sobre esto, ¿no? Primero que Él es nuestro Padre, como nos ha trabajado a todos, que Él sea nuestro Padre nos da una identidad y nos da también una esperanza, una capacidad de poder la vida de otra manera. No es lo mismo andar agarrado de la nada o de lo que venga que caminar agarrado de mi papá, y mucho más si ese papá del que yo estoy agarrado no es un padre con todos los límites humanos, sino que es un padre que puede tener claridad de todas las cosas. Y un padre que realmente tiene un corazón como nadie en toda la creación. Entonces lo primero es eso, saber que yo puedo caminar agarrado de la mano de mi papá, que Él es una persona segura, que no es una persona inconstante, que hoy te dice que sí, mañana te dice que no, que es alguien que todas las promesas que Él te da las cumple. O sea, si te dice que si te portás bien te va a comprar un helado, te va a comprar el helado. No te va a venir a decir lo que pasa que todavía no cobré, no, te va a comprar el helado. ¿Ah? Es decir, todos esos límites Él no los tiene, no tiene límites de tiempo, no tiene límites de espacio, no tiene límites de dinero. Hay que creer. ¿Ah? Yo, por ejemplo, cuando viene un joven, ¿no es cierto?, y me dice que va a estudiar acá porque no tiene plata para ir a estudiar donde quiere estudiar, yo le digo, no, error. Le digo, tu papá tiene los recursos.
Y entonces dice, no, mis padres no tienen los recursos. Tu papá sí los tiene. Tu papá sí los tiene. Y te va a dar todos los recursos que vos necesites. Nosotros no queremos que los chicos se vayan de la ciudad. Queremos que las universidades vengan a la ciudad. Para que nuestros hijos puedan seguir unidos a su familia y desarrollarse acá. Y oramos para que se establezcan más carreras, más universidades en esta ciudad, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan seguir conviviendo con su familia y las familias puedan darle a sus hijos la posibilidad de una carrera universitaria. ¿Está? No para que sean algo o alguien. Son alguien y son personas simplemente para que tengan oportunidades, que es otra cosa. Para que puedan estudiar, para que su mente se pueda expandir, para que ellos puedan tener oportunidades de vivir mejor, simplemente porque van a ver más claramente todas las oportunidades que Dios le pone delante suyo, ¿sí? En esta segunda semana, ¿no es cierto?, nosotros decíamos, adorábamos al Señor, amamos al Señor, sabemos quién es Él, y ahora vamos a empezar y entramos en el tiempo que decimos de que venga su reino. Y venga su reino, en realidad es medio raro porque Jesús le decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Entonces la pregunta es, ¿está aquí o no está aquí? Porque después le dice que cuando oren, díganle que venga tu reino. Entonces la pregunta, ¿el reino vino o no vino? Yo me pregunto esas cosas, ¿no? Por lo menos yo cuando leo la Biblia, la leo pensando, entonces le hago estas preguntas a Dios. Y el reino vino, el reino está establecido. Y entonces, ¿por qué nos pide Jesús que le digamos, venga tu reino? Porque el reino Él lo estableció como una posibilidad de que el ser humano se establezca en ese reino. Ahora, yo tengo que querer vivir en ese reino. ¿Está? Es como a vos, por ejemplo, la Argentina está establecida. Ahora, el tema es si vos querés vivir acá o te querés ir a otro lado. ¿Está? Tus padres establecieron una casa, tal vez, alquilada, propia, como sea, pero está en vos si vos querés vivir en ese lugar o no querés vivir, ¿no? Y vieron cómo es, ¿no? Lo que dicen los padres, mira, si vos querés vivir con nosotros, las reglas de la casa son estas. Y todos los que viven en casa tienen que estar de acuerdo a la regla. A mí no me gusta esto. Ah, bueno, anda y establece tu casa con tus reglas, ¿sí o no? Bueno, Dios dice lo mismo, eso no lo aprendió el ser humano porque es muy inteligente y nada. Él dice, ¿sí?, que el reino de Dios se ha acercado a todos los hombres, a los seres humanos, y que el reino de Dios está acá. Ahora, el tema es, ¿vos querés vivir adentro de ese reino? Y eso es lo que vos le tenés que decir, ¿no es cierto? Venga a nosotros tu reino, decir, ¿por qué dice a nosotros en ese caso? Porque el discípulo viene y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿A quiénes? A todos nosotros. Si le hubiera dicho, enséñame a orar, le diría, pedile a Dios, primero háblale como papá. Reconocelo que Él es realmente Dios y es soberano, para que tengas relación de con quién estás hablando. El problema no lo necesita Él. Él no necesita de nuestra alabanza. Nosotros necesitamos de reconocer con quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque eso nos hace prudentes, saber cómo nos paramos. Viste que vos hablás con un amigo, ¿no es cierto? Y le decís, hola, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Che, ¿no? ¿Qué yo? Pero si ese amigo mañana es el presidente de la nación, públicamente por lo menos no le vas a poder decir lo mismo, ¿no? Le dirás, señor presidente, y por ahí le haces una guiñadita así como diciendo, ¿te acordás cuando estábamos juntos, no? ¿Ah? Pero cambia la relación porque yo me tengo que ubicar con quién estoy hablando. Es mi papá, pero es Dios. Es mi papá, pero guarda, es decir, Él tiene una autoridad, es soberano y es santo, es decir, Él tiene sus reglas y dentro de sus reglas, como hablaba la pastora el domingo pasado, es un ambiente sano. Vos no podés llegar ahí, ¿viste? Y hacer lo que se te dé la gana, o venir, ¿viste? Impregnado de cualquier cosa, ¿entendés? No. Primero tenés que pegarte una ducha, ponerte una buena ropita y entonces venís a la presencia de Dios. ¿Sí? Limpito por dentro y por fuera. Cuando hablo de la ducha, la primera ducha es por dentro, esa es la importante.
Por fuera no es importante para Dios. ¿Tá? Entonces, el tema es que cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, acá en la tierra, como se hace en el cielo. Lo que nos está llevando es que el reino de Dios, yo le estoy diciendo, Señor, yo acepto que tu reino se establezca. Es decir, quiero que me enseñes a vivir por tus códigos. Quiero que me enseñes cómo debo vivir. Estoy dispuesto, me rindo realmente a vos, para que vos me enseñes. Entonces, no es que quiero vivir en un ámbito haciendo lo que se me da la gana, ¿sí? Es decir, vieron que, por ejemplo, en la Argentina hay leyes, ¿no? ¿Se dieron cuenta que hay leyes? Pero ¿vieron cuánta gente las transgrede? Grandes, chicos, de distintas cosas. ¿Saben por qué? Porque viven dentro de la Argentina, pero no quieren vivir como argentinos. Un argentino debiera ser una persona que tiene que conocer perfectamente bien sus derechos y todas sus obligaciones y cumplirlas. Eso es ser argentino. ¿Se entiende? Eso es ser argentino. Si no, yo vivo en la Argentina, pero no quiero ser argentino. ¿Por qué? Porque no quiero respetar las leyes. ¿Está claro? Entonces, de la misma manera, el reino de Dios se acercó, el reino de Dios está, y yo tal vez quiero vivir ahí adentro, pero la pregunta es, ¿me pongo bajo la autoridad de Dios? ¿Hago lo que Él espera de mí? ¿O quiero vivir como se me da la gana? Es una decisión personal. Tenemos un problema que es nuestro mayor beneficio y tal vez el elemento que más nos puede confundir, ¿no? Que es la gracia. La gracia de Dios significa, es como un paraguas. ¿Viste? Es un gran paraguas que por más que llueva, a vos no te moja. ¿Ah? Y vos podés creer que no está lloviendo. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago lo que se me da la gana, ¿sí? El juicio de Dios no me alcanza porque estoy con Jesús tapándome diciendo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, por favor, perdónalo porque no sabe lo que hace, acordate, yo di la vida, perdónalo, perdónala porque no sabe lo que hace. Jesús está todo el día, eso es lo que dice que Él está intercediendo por nosotros. Él está arriba nuestro así, ¿no? Cubriendo que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los que vienen a la iglesia, sobre los que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia, aquellos que dicen, para mí Dios no existe, sobre todos esos está Jesús cubriéndolo. Cuando viene un ateo y dice, para mí Dios está muerto, y Jesús dice, por favor, no escuche lo que está diciendo, no entiende nada, perdónalo. Eso es gracia. Entonces, como no pasa nada, parece que haces cualquier cosa y no pasa nada. Pero la verdad es que el reino de Dios está y que Dios espera que la gente pueda entender que le conviene, que es mejor y es más fácil vivir bajo esos códigos de vida. Dice el Salmo 22, 28, dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. En una versión más actual dice, porque el reino es del Señor, Él gobierna a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros leemos eso, nos preguntamos muchas veces, si Él gobierna, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Sí? ¿Y por qué una persona, o muchas personas, o cuántas personas pueden hacer lo que se le da la gana y no pasa nada? Porque está la gracia, está Jesús ahí tapándonos, cubriéndonos, a creyentes y no creyentes, a toda persona que está viva, los está cubriendo y pidiéndole al Padre que por favor no tenga en cuenta nuestras barbaridades, sean grandes o chiquitas, ¿sí? Para Él no existen pecados y pecadotes o pecados y pecaditos, es decir, existe pecado. El tamaño, si vos le querés poner tamaño, es un tema tuyo, pero en el reino de los cielos no tienen distintos tamaños. O estás derecho o estás torcido, no hay más historia. Entonces, ¿cómo gobierna Dios si Él está gobernando? Hay dos maneras en que Él gobierna. Uno es su autoridad espiritual sobre toda la creación. Por ejemplo, ¿vieron que estaba lloviendo torrencialmente? ¿Se dieron cuenta de eso? Yo supongo que alguno de ustedes se puso a interceder y a orar en ese momento.
quiero creer que fue así. Porque dice la palabra de Dios que si 2 o más se ponen de acuerdo, ¿sí?, entonces Él va a responder. Yo era uno que estaba allá atrás, porque la pastora estaba hablando, y cada vez que empezaba a declarar la palabra, empezaba a llover más fuerte como para que nadie la pueda escuchar. Entonces yo me pongo a interceder allá y clamando primero a Dios que nos dé poder y autoridad para reprender a la tormenta, y después, conforme a la palabra, declaré lo que Jesús hizo frente a la tormenta. Le declaré a la tormenta que calle y enmudezca. Entonces aflojó. ¿Y qué hice yo? Me distendí. Ya está. ¿Y qué pasó? Empezó de vuelta la pastora a declarar la palabra y se largó peor. Y entonces yo digo, esto no puede ser. Es decir, si la palabra dice, la palabra tiene que ejecutarse. Y empezamos a orar de vuelta y otra vez. Por eso yo creo que tiene que haber habido alguien más que oraba conmigo acá, por lo menos en el espíritu. ¿Por qué? Porque dice donde 2 o más se ponen de acuerdo. Así que yo sé que solo no estaba orando. ¿Ah? Es decir, había otros intercediendo y orando, y fíjense la calma que tenemos ahora. Yo sé que en cualquier momento puede sonar así un relámpago, un trueno, y se largue una tormenta terrible, tendremos que volver a orar. Es así de fácil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios gobierna, porque Dios tiene autoridad. Ahora hay una autoridad espiritual de Dios, la cual nosotros podemos invocar. Él es autoridad sobre todas las autoridades. No importa el nivel que tenga la autoridad humana, hay una autoridad que está por encima de todo, sea espiritual o sea humana, que es la autoridad de Dios. Y la gente lo puede querer negar o lo que sea, eso no cambia porque a un ser humano se le ocurra pensar que no es así. Simplemente es así. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó y así funciona. Lo segundo, la segunda forma que el Señor gobierna es a través de la iglesia. Esta es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera parte, aunque la entendamos o no la entendamos, realmente la creemos, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Eso es algo que naturalmente cuando uno llega al Evangelio te lo dicen tantas veces que llega un momento que pensás debe ser así. Lo sepas cómo lo hace o no lo sepas, pero vos llega un momento de decir, bueno, Dios es el Todopoderoso, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, Él creó todo y Él gobierna. Listo. Ahora, ¿cómo gobierna? Él, vuelvo a repetir, hay una parte que es desde lo espiritual, pero hay una parte que lo hace a través de la iglesia. Por eso la iglesia es un invento de Dios, no lo crearon los hombres, y el invento de Dios no son edificios, sino que son hijos. Son hijos. La iglesia son los hijos de Dios puestos de acuerdo, ¿sí?, conociendo la palabra, conociendo la voluntad de Dios, orando a Él, buscándolo a Él para que Él nos muestre lo que tenemos que hacer, que nos abra los ojos para ver la necesidad y automáticamente que nos diga cómo actuamos. Nosotros sabemos que si Él lo hace, nosotros estamos dispuestos. ¿Tá? Ahora, para eso, la iglesia tiene que entender qué es. Porque si yo tengo una mente, digamos, cultural, yo creo que vengo a la iglesia, ¿no? En lugar de pensar que yo soy la iglesia actuando en el mundo. Yo espero que Dios haga algo en lugar de darme cuenta que Dios espera que yo haga algo. Yo le pido a Dios que cambie la realidad y Dios nos dice, para eso te puse a vos, para eso te hice mi hijo, mi hija. Venga, mi hija, venga, que le voy a mostrar, ¿no? Te dice, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es, dice Él, permanentemente el bien sobre nosotros. ¿Cómo se expresa el bien de Dios sobre la gente? A través de los hijos de Dios que están conectados con Él, que entienden para qué Dios los hizo hijos. Y esos hijos puestos de acuerdo lo expresan en cada lugar y en todo lo que hacen. Con su carácter, con su carácter, con su carácter y a veces con el carácter. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien viene a mí y yo digo, yo creo en Dios, la persona espera
que mis hechos lo demuestren. Chao, parece que dije algo muy feo, ¿no? Claro, ¿vieron que vos te convertís, por ejemplo, ¿no es cierto? O alguien sabe que vos empezás a venir a la iglesia y todos te empiezan a mirar, es como que te tienen como apuntado, ¿no? No podés equivocarte en nada. Decir, che, ¿no es que vas a la iglesia vos? ¿No eres que ibas a la iglesia? Mucha Biblia, pero... ¿no? Se levantan todos los jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que quiere que vos retrocedas. Pero por el otro lado, es porque el espíritu de la persona, aunque no crea en Dios, el espíritu de la persona ha sido impartido de una verdad. Los hijos de Dios tienen que tener el carácter de Dios. Por eso el apóstol San Juan dice, el que diga que está en Cristo debe andar como él anduvo. El que diga que está en Cristo debe andar como él anduvo. Por supuesto, no vamos a salir con una túnica, ¿no? Y sandalias y una palangana para lavarle los pies a todo el mundo, ¿no? Pues sí, porque nosotros somos capaces de hacer esas cosas, ¿no? Lo que quiere decir es que tenemos que tener la mente de Jesús. ¿Y cuál era la mente de Jesús? Él andaba por todos lados y permanentemente estaba entendiendo para qué estaba acá en la tierra. Por eso Jesús cuando hacía algo dice, mire, esto era necesario, chicos, quédense tranquilos, era necesario que pase esto. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que había dicho el profeta. Porque él sabía quién era, él sabía para qué estaba, sabía lo que se esperaba de él. Y ¿saben qué? En los últimos años la iglesia ha sido muy conmovida, bien sacudida con el tema de que Dios te trajo con un propósito, Dios te dio vida con un propósito, Dios te hizo hijo con un propósito. El problema es que nunca aclaramos cuál era el propósito. Y todo el mundo anda buscando que baje la pantalla LED de allá que te diga cuál es tu propósito, ¿no? Del cielo. Y el propósito está escrito, es muy simple. Que vos vivas como hijo, ¿qué significa? Yo tengo que tener el carácter de mi papá. Yo tengo que representarlo. Honra a tu padre y a tu madre, dice, porque eso es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Dice, para que tengas largura de días y todo lo que hagas te salga bien. El primer padre que debemos honrar es a nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo honramos? La gente que nos ve hacer cosas, nos ve actuar, dice, la verdad que esta persona tiene un carácter diferente. Es diferente a todos. No es como los demás. ¿Sí? Pero no es que es diferente a todos porque tiene un carácter repodrido. Es diferente a todos porque justamente actúa diferente de lo que se espera. Que es lo que Jesús demuestra, ¿no? Le traen a una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. La ley decía que había que ejecutarla apedreándola, ¿no es cierto? Todos vienen y dicen, maestro, ¿qué hay que hacer con esta mujer que la encontramos en el acto del adulterio? En la mente humana hubiera dicho, y bueno, ¿qué dice la ley? ¿Y que hay que apedrearla? Bueno, qué sé yo, ¿viste? Perdoná, nena, ¿viste? Pero te equivocaste, ¿viste? Bueno, denle para adelante. Eso haría la mente humana. Jesús piensa y se hace como el distraído, ¿no? Dice la palabra de Dios que está como con el dedo jugando en la tierra, ¿no? Y yo creo que él ahí está conectándose con el Padre diciendo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que vos harías en este caso? ¿No? Yo creo que él le está preguntando al Padre en ese momento, tomándose el tiempo. Imagínense la escena, ¿no? Traen una persona que se imaginan, la levantaron del lecho de adulterio y la traen así, la traen ahí adelante y todos con las piedras en la mano, porque dice que después todos arrojaron sus piedras, quiere decir que las piedras las traían, ¿no? Un momento violento, un momento difícil, y Jesús está con el dedo así en la tierra. Es decir, por más que fuera un momento violento, por más que fuera una dificultad, no le movió nada a Jesús de buscar su conexión con el Padre. Eso es orar. Eso es hablar con el Padre. Eso es decirle, Padre mío, ¿sí? Que estás en los cielos, vos que sos santo, vos que sos 3 veces santo, vos que sabés perfectamente todas las cosas, vos que tenés realmente sabiduría mayor que la que se puede tener acá. Y ahí busca, establece tu voluntad en mí, eso es venga a tu reino, decime qué querés que yo haga. Y entonces el Padre le tira la respuesta
Y claro, nosotros lo vemos reflejado como que lo dijo Jesús. Pero Jesús dice, yo no hago nada sino lo que veo hacer a mi Padre. ¿Qué quiere decir? El Padre le tiró la respuesta y Jesús agarra y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, el que no tenga ninguna falta oculta, que tire la primera piedra. Los confronta con su propia persona, los confronta con su interior. Y ahí se cayeron todos los jueces, ¿no? Ahora, convengamos que no solamente él le dijo eso, se lo debe haber dicho con una autoridad tremenda que nadie se animó a mentir. Porque esa es la verdad. Ninguno de los que estaba ahí se animó a mentir. Todos uno a uno empezaron a tirar su piedra porque reconocieron que estaban todos en falta. Y que nadie era tan limpio, ni tan puro, ni tan inmaculado como para juzgar a nadie. Y entonces, ¿qué pasó? Y todos tiraron la piedra despacito, iban cayendo piedra una tras otra hasta que no quedó nadie. O sea, tiraban la piedra y se iban, no solamente tiraban la piedra. Creo que todos fueron confrontados con la palabra de Dios en ese momento. Y en ese momento ellos se retiran, de tal manera que Jesús dice, ¿cómo no quedó ninguno para juzgarte? ¿Ninguno está para acusarte? Y después le dice algo que es tremendo, dice, ni yo te condeno. Por la ley podría haber sido ejecutada. Por la ley, inclusive, aunque no fuera ejecutada, le hubieran dicho, mira, no te vamos a perdonar esta vez, pero sabes que eso es una recontra pecadora o lo que sea. No le dijo nada, ni yo te condeno, ni yo levanto un juicio en contra tuyo. Qué carácter fantástico, extraordinario, ¿no? Libre de juicio, libre de condenación sobre alguien que merecía el juicio, que merecía la condenación. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Y le dice algo más, vete y no peques más. Es decir, te doy una nueva oportunidad en esta vida. No te vuelvas a equivocar. Tremendo. Entonces, la iglesia, una de las cosas que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es entender su función. ¿Qué es la iglesia? No es la reunión de nosotros, aunque cuando nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, nos constituimos como iglesia. No es que esta sea la iglesia de Jesucristo, esto es una parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? La iglesia de Jesucristo son todos los hijos reunidos en el planeta, ¿sí? Adorando al único Dios vivo y reconociendo a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Aquellos que creen en la palabra y ejecutan la palabra de Dios. No solamente la creen, sino que la viven. Por eso se dice que lo creen. Entonces la iglesia es un instrumento creado por Dios, es algo que Dios diseñó para Él hacerse visible a la gente acá en la tierra. Uno de los ejemplos que Él da, que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, dice que es sembrada y que a pesar de ser la más pequeña de las semillas, una vez que empieza a crecer, ¿sí?, dice que empieza a crecer y es la más grande de todas las hortalizas y llega un momento, dice que crece tanto que crece como un árbol y aún, ¿sí?, sobre sus ramas vienen los pájaros y se posan ahí y habitan, hacen nido en ese árbol. Eso a mí me abrió mucho la cabeza, o sea, Dios da a través de Jesucristo muchas referencias acerca del reino de Dios. Pero lo primero que tenemos que ver es que la iglesia tiene que manifestar el poder y la autoridad de Dios sin ninguna duda. Cuando oramos por los enfermos, acá o cuando vos visitás a alguien y tiene una dificultad y orás, ¿sí?, como contaba, por ejemplo, Santiago, por ejemplo, ¿no? Su hijita, 3 añitos, ve a la abuela, está con un problema, ¿qué hace la nena? Una generación que está siendo formada como Dios espera, ¿sí?, enseñada en las cosas de Dios. Clama a Dios, le pone la mano a la abuelita es pastora, ¿viste? No dijo la nena, no, la abuela es pastora, yo no puedo orar por ella. ¿Qué haré yo? Tan solo una niña, ¿no? No, la niñita natural, ¿eh? Por eso Jesús decía, el que quiera conocer el reino de los cielos, el que quiera entrar en el reino de Dios, debe hacerlo como un niño.
Un niño no se pregunta nada, no se plantea nada. La abuelita está mal, ¿qué hace? Le pone la mano como ella ve que se le pone la mano a los que están enfermos, le pide a Jesús como ella ve que se pide a Jesús y cree que Jesús la va a sanar. ¿Y qué pasó? Fue sanada. Tremendo. 3 añitos. Esa es la generación. A mí me alienta, ¿saben por qué? Porque es lo que vinimos a hacer en parte acá a Concordia. Levantar generaciones que desde niños aprendan a confiar en Dios, que su primer respuesta sea buscar a Dios y que vean la respuesta de Dios, ¿sí? Esos niños están apareciendo en medio de nosotros, ¿para qué? Para decirnos lo que Dios nos mandó a hacer se está haciendo. Él lo está haciendo en medio de nosotros. Si un niño puede creer y un enfermo se puede sanar, vos que sos un adulto lo tenés que hacer con mayor claridad. Confiar, ¿sí? Y siempre va a venir la pregunta, ¿no? Y si no se sana, es un problema entre Dios y la persona. Tu problema es creer que Dios te hizo hijo, te hizo hija, y los hijos lo que hacen es expresarlo. ¿Qué haría Jesús cuando ve a un enfermo? Ora por el enfermo. ¿Para qué? Para que se sane. ¿Qué ve Jesús cuando ve a un angustiado, un coso? ¿Qué hacía? Oraba por el angustiado. ¿Para qué? Para que no estuviera más angustiado. Cuando encontraba a un pecador o lo que sea, con amor lo confrontaba. ¿Sí? Con amor. Y le decía, cambia, hay una oportunidad para tu vida. Simple. Eso es establecer el reino. Eso es vivir en el reino. ¿Qué significa? Dios me gobierna. Dios es el Señor de mi vida. Dios es el que tiene autoridad sobre mi vida. ¿Sí? Estaba el otro día en casa y me llama Mingo, ¿no es cierto? Que yo, es raro, cuando él me llama es porque algo pasa o tiene una noticia, porque tiene una noticia generalmente me la manda por WhatsApp, pero había pasado algo terrible, terrible realmente. ¿Y qué pasó? Él vio la situación y automáticamente me llama para ver si yo podía hacer algo. Obviamente dejé todo lo que tenía que hacer, me puse la sirena en la cabeza y salí a atender la necesidad. Habría que cubrir a unos hermanos que estaban en un momento de mucha dificultad, había que estar con ellos y que ellos sintieran que no estaban solos. ¿Qué hicimos? Ahí estuvimos. Es lo que hacía Jesús. Una necesidad, ahí estamos. Orando los unos por los otros, llorando con los que lloran, riéndonos con los que ríen, ¿sí? Buscando de asistir a aquel que tiene una necesidad, sea cual sea la dificultad, vencer cualquier dificultad, pero hacer la voluntad sí o sí, siempre, ¿sí? Entonces quiero decirte que la expresión de Dios en la tierra se llama iglesia. Y la iglesia es los hijos de Dios haciendo la voluntad de Dios, puestos de acuerdo. Ahora, en esto hay veces que nosotros decimos, no, porque yo tengo que buscar a alguien que me ponga de acuerdo que yo. Sin embargo, mandamos 365 millones de mensajes de WhatsApp. Tenemos 400.000 mensajes, ¿no es cierto?, de Face. Pero parece que para ponernos de acuerdo tengo que ir y juntarme con la persona y hacer una reunión para ponerme de acuerdo. Y no entendemos que lo espiritual se maneja espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro y le mando un WhatsApp a cualquiera de mis amigos, le digo, por favor, ponete de acuerdo conmigo para orar, para interceder, cubrime porque estoy yendo a tal lugar a hacer tal cosa, cubrime en oración, yo sé que la persona lo va a hacer. Y el reino de Dios se va a expresar. ¿Sí? Te quiero decir para que se te caigan todos los límites y entendamos el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo con mayor posibilidad que puede tener un ser humano, ¿sí?, para expresar la voluntad de Dios, porque hasta lo podemos hacer por WhatsApp. Podemos ministrar por teléfono. Antes teníamos que tener un teléfono. Años atrás era un milagro tener un teléfono. Eso se lo digo a los jóvenes de hoy, no lo pueden entender. Le estoy hablando japonés básico. ¿Cómo que no se podía tener un teléfono? Ellos no pueden comprender lo que yo les digo. Es un lenguaje extraño. Porque hoy hasta los bebés usan el celular. ¿Viste? Aparece un mensaje y al rato te dice, uy, perdóname, fue mi nieta. Uy, perdóname, fue la nena. Uy, perdóname. ¿No? O sea, los chiquitos te mandan WhatsApp. Nosotros tenemos que utilizar todos los elementos que tenemos para orar, para interceder, para quebrar todo lo que el enemigo esté haciendo. Acá y hasta lo último de la tierra lo podemos hacer con un WhatsApp. Tremendo, ¿no?
Entonces nosotros debemos mostrar el poder y la autoridad. Entre eso, ¿saben qué? La autoridad es la creatividad. Dios es creativo. ¿Se dieron cuenta que es creativo? ¿Está? Miren, es tan creativo que nos puede hacer con una oreja más alta que la otra, un ojo más alto que el otro y que nadie se dé cuenta. Y que aunque se den cuenta, pueden ver tu belleza. ¿Viste? Voy a decir, ¿cómo? Si tengo una oreja más alta que la otra, una oreja más grande que la otra, ¿cómo me pueden ver hermoso igual? ¿Viste que te pueden ver hermoso igual a pesar de todo eso? Decime si no es creativo, ¿no? Hay algunos que se hacen el bocho porque dicen, no, porque yo soy gordo, yo soy alto, yo soy flaco. Y nosotros siempre decimos que siempre hay un roto para un descosido, decíamos en la calle, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que te va a ver con buenos ojos, porque Dios hace esos milagros. ¿Está? Yo, por ejemplo, para mí es un milagro que mi esposa me vea lindo. Claro, porque yo tengo espejo, ¿viste? Y mi cabeza me dice lo que ve, ¿no? Entonces para mí es un milagro. Y ella me dice, ay, gordo, estás tan lindo. Y yo digo, gracias, Señor, por tus milagros, ¿no? Es increíble. Para mí es increíble. ¿Está? Entonces quiero decirte que Él es así en todas las cosas. Es simple. Es una persona simple. Es sencillo. Es extraordinario. Es tremendamente profundo. Es inalcanzable. Es inmedible. Pero es nuestro papá. Pero es nuestro papá. ¿Cómo puede ser que una persona así se haya determinado ser nuestro padre? No lo vamos a entender, pero no es importante. Él lo determinó igual. ¿Lo entendamos o no? Lo que tenemos que hacer es, ¿lo aceptamos o no? Y yo quiero aceptarlo. Me encantó el día que a mí se me empezó a revelar que Dios era mi papá. Siempre lo cuento, ¿no? Para mí Dios, ya había creído en Dios, ya lo había aceptado, pero seguía siendo el alto y sublime, ¿viste? El todopoderoso. El que daba la orden y todo el mundo tenía que hacerlo. Yo tenía un Dios medio tirano. Él me había amado, me había aceptado, pero yo todavía dentro mío tenía un Dios medio tirano. Y Él me rompió todas esas estructuras y me hizo ver que Él no era ese Dios tirano, que Él era mi papá. Y que cuando me decía no, era para que no me lastime. Cuando me decía sí, era porque era lo mejor para mi vida. Cuando decía no lo hagas es porque era el mejor consejo y yo tenía que creerlo simplemente, ¿no? Y todo ese proceso todavía sigue creciendo. Hermano, yo tengo casi 22 años en el Evangelio y Dios me sigue enseñando. Me parece extraordinario, increíble. Eso te hace mantener el corazón humilde. ¿Por qué? Porque Él te sigue demostrando que vos no lo sabés todas y que tenés que seguir dependiendo de Él. ¿Cuándo? Siempre. Es extraordinario. Entonces, eso es el reino de Dios. Empezar a entender que tengo un Dios, que es mi Padre, es mi autoridad. Y yo tengo que saber responder a esa autoridad de Él. ¿Cómo? Con amor, con humildad, con sencillez, ¿no? Dice, anda a orar por los enfermos, por favor. Y si no se sanan, Dios te dice, anda y ora por los enfermos. Y si se muere, anda y ora por los enfermos. ¿Por qué insiste Él si sabe todas las dudas? Porque quiere que venza una dificultad, quiere que venza un límite, quiere que sea libre y me dé cuenta que puedo hacer todo lo que me proponga porque Él es mi Padre. Porque para Él no hay imposibles. Y Él quiere que yo crezca en eso. Eso es, venga a tu reino, Señor. Revelame quién sos vos. Revelame realmente cuál es tu voluntad conmigo. Y Él te dice, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija, quiero que confíes en mí. Quiero que te sueltes a hacer lo que te estoy pidiendo que hagas porque te va a hacer bien. Él nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar pagando, ¿sí? Entonces, la soberanía de Dios tiene que hacerse real en toda la tierra, pero primero en nosotros. Primero en nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros somos los hijos. En la medida en que traigamos más hijos a la casa, si ellos ven que eso es real en nosotros, les va a resultar más fácil que sea realidad en ellos. ¿Ah? Es decir, esto es así de sencillo. Es como que el reino de los cielos, ¿sí? Se te revela, pero también se imparte. Cuando vos sos una persona que lo vivís, sos una persona de inspiración para otros. Y los otros, aunque sea, se van a tratar de arrimar al reino porque ve que a vos te funciona. Entonces va a querer estar ahí. Entonces se imparte también, se contagia. Y es bueno contagiar el ánimo, la alegría, ¿sí?
el entusiasmo que trae saber que Dios es tu papá, que Él te ama verdaderamente y que realmente confía en vos, cree en vos, ¿sí? Él no te ve como te vieron tus padres biológicos, Él no te ve como te ves vos en el espejo, Él no te ve como te ven los demás. No, Él te ve como una persona perfecta, porque a ese camino vamos, a ser perfeccionados por Él. Entonces, la suma de las acciones de los hijos de Dios es lo que va a hacer que se haga realidad su presencia acá en la tierra. Cuando nosotros lo hace uno, se ve. ¿En dónde? En el entorno donde lo hizo. Si todos nosotros vivimos con esa realidad, estableciendo realmente la voluntad de Dios, orando por el enfermo, dando un buen consejo, voy a decir que yo no sé dar consejo, pedile sabiduría a Dios. Dice que Él da abundantemente, pero dice que tenés que creer que te lo va a dar. Esa es la parte tuya, ¿no? Entonces pedile sabiduría para que cuando salga de tu boca no sea tu pensamiento, sino el consejo de Dios, la palabra de Dios. Para crecer en sabiduría hay que leer la palabra de Dios, pero no leerla hoja tras hoja, sino tratando de entender cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo Él ve a la gente, cómo nos ve a nosotros, cómo reacciona frente a las situaciones. ¿Viste qué tremendo como Él, por ejemplo, agarra y de repente a nosotros nos pide arrepentimiento, ¿no? ¿Sí o no? Dice, arrepiéntanse, ¿no? Hasta Jesús lo predicó eso. ¿Saben por qué? Porque Él tiene esa capacidad. Dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre y nos quiso destruir. Pero cuando vio una luz en Noé y en la familia de Noé, se arrepintió de haberse arrepentido. O sea, cambió su mentalidad. Pero dijo, estaba contento de haber hecho el hombre y ahora estoy mal con el hombre. Los voy a hacer desaparecer a todos. Y en ese momento cuando está pensando en todo, dice, pero esto no lo puedo hacer desaparecer. Porque si desaparecen esto, ahí no sería justo. Vamos a darle una oportunidad. Lo voy a poner a esto y todos los que lo sigan a esto se van a salvar. Entonces le abrió de vuelta la oportunidad a toda la humanidad. Lo que pasa es que toda la humanidad creyeron que Noé y sus hijos y que ellos estaban locos. No se subieron al arca y por eso perecieron. Si no, serían más los que hubieran quedado. Pero es una persona con capacidad de arrepentirse. Y de arrepentirse de su arrepentimiento. Es tremendo, ¿no? Esas cosas tenemos que copiarlas nosotros de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Viene alguien y hace algo malo contra vos y entonces te dan ganas de agarrar y decirle algo, ¿no es cierto? O tomar una represalia. Tu hijo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hizo una macana, hizo todo lo contrario de lo que vos querías decir. ¿No? Pero cuando estás ahí, si vos estás conectado con el Señor, Él te va a mostrar cuántas veces vos hiciste lo mismo y Él no te hizo todo eso. Y entonces vas a empezar a aflojar. Vas a decir, está bien, Señor, tenés razón. Voy a actuar como vos actuaste conmigo. Porque ahí aplicamos la regla de oro que enseñó Jesús. Trata a los demás como querés ser tratado. Si a vos te gusta que Dios te trate así, trata así a tus hijos. Dale el mismo trato que Él te da. Y si no tenés claro cómo te trata, pedile que te lo revele. Pedile que te lo revele. Te vas a sorprender. Entonces, la suma de nuestras acciones son lo que van a demostrar la presencia de Dios acá en la tierra. La gente va a creer porque va a ver que Dios realmente es un Dios de poder, de autoridad, de justicia y de amor. Eso la gente lo tiene que ver. ¿Y cómo lo va a ver si nosotros no lo expresamos? Es imposible. Él no va a mandar ángeles. Él no va a mandar arcángeles, porque si Él tuviera que hacer eso, tendría que borrar la iglesia. Porque el plan de Él fue la iglesia. La iglesia, la reunión de mis hijos, ¿sí? La iglesia originalmente, ¿sí? La reunión
de autoridad, la reunión de gobierno para establecer mi voluntad en la tierra. Eso es la iglesia que el Señor creó cuando le dice sobre esta roca, sobre la revelación, sobre el hecho de que yo le voy a hablar a los hijos y los hijos van a escuchar mi voz y van a entender lo que tienen que hacer. Sobre esta verdad yo levantaré mi asamblea de gobierno, de autoridad, de determinación sobre las cosas de la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Y todavía no se entiende, pero eso es lo que Él dijo. Cuando Él hace, ¿no es cierto?, la parábola de la semilla de mostaza, ¿no?, me hizo pensar en esto, ¿no es cierto? Es decir, lo primero es que lo que vos recibís cuando recibís a Jesucristo es una semilla, pero esa semilla tiene que crecer. No te podés quedar con la semilla. Vos tenés que darle crecimiento. Por eso el apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Crecer en la gracia significa date cuenta del favor y el beneficio que has recibido de parte de Dios mismo, de tu Padre, ¿sí? Tener conciencia de todo lo que Él hizo a favor tuyo y hace. Un poco lo que decía la pastora, ¿no? Que no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque entender los beneficios de Dios te hace entender el carácter de Dios, la generosidad de Dios, la acción de Dios. Dios nunca pensó en Él. Dios nunca pensó en Él. Siempre pensó en nosotros. Siempre pensó en nosotros, de tal manera que primero preparó un orden completo y todo, y después recién nos trajo a la vida. Primero preparó todas las cosas, entre paréntesis, ¿sí?, para los jóvenes, ¿sí? Fíjense cómo Dios trae un hijo al mundo. Primero prepara todo y después lo trae. No es que lo trae y después dice, ¿y ahora qué hago? Mirá, imagínate si Dios no dice que la tierra estaba desordenada y vacía y no hubiera traído ahí a la vida. ¿Y ahora qué hacemos? Che, que mirá, está todo un lío acá y barramos, hagamos algo. No, Él primero preparó todo y después nos trajo a la vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Sí? Entonces, dice que es semejante ese grano, el cual un hombre tomó y sembró en su campo. Dice, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido, hay un proceso, hay una siembra. Puede ser una experiencia pequeña, pero a partir de ahí empieza, ¿sí?, un cambio. Y ese cambio es un crecimiento de la revelación de qué significa ser hijo en tu vida. ¿Está? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Entonces va creciendo y entonces dice que esa semilla cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos se siembra y debe crecer, pero también, ¿sabes qué? Es un lugar seguro. Por eso las aves pueden venir y posar en las ramas. Es un lugar de protección, por eso ellos pueden hacer su nido. Es un lugar, ¿sí?, es un lugar donde se puede formar un hogar. ¿Por qué? Por eso las aves pueden hacer su nido. Cuando el reino de Dios crece en tu vida, vos sos empoderado para poder proteger, para poder dar, para poder establecer un lugar de seguridad, un lugar donde aún es grato habitar. La palabra hogar, ¿sí?, viene en principio, en el original, del lugar seguro donde se reunían, que era alrededor del fuego, cuando estaban a la intemperie. ¿Por qué? Porque el fuego, aparte de darles calor, ahuyentaba, ¿sí?, a los animales salvajes. Entonces la palabra hogar era el punto de reunión, el punto seguro, donde todos estaban calentitos, donde todos deseaban estar en el momento de inseguridad. Era el momento donde ellos podían estar. Entonces, cuando dice que las aves pueden hacer en el reino de Dios, ¿sí?, pueden poner un nido, quiere decir de que vos sos capaz de traer seguridad, no solamente a tu casa, sino también a cualquiera que ande volando por ahí.
Y esto es importante que vos te veas de esa manera. ¿Por qué? Porque vos podés decir hoy, mira, yo estoy muy lejos de eso, pastor. No hay problema, no hay problema. La palabra de Dios viene para despertar, viene para avivar, viene para traer entendimiento. Dice que viene para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Si hasta ahora nunca lo viste, si hasta ahora nunca lo entendiste de esta manera, es tiempo ahora que empieces a hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra viene para prepararte para la obra que Dios preparó para vos. Esas buenas obras que Él preparó de antemano son estas obras que te estoy diciendo ahora. Y este es el tiempo. ¿Por qué es el tiempo? Porque toda la nación está orando. Porque se está formando un ámbito espiritual extraordinario. Es el momento donde va a haber mayor revelación a todo aquel que lo busque. Es el momento donde la presencia del Espíritu Santo va a impactar más fuertemente en tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay un movimiento espiritual de los hijos de Dios en toda la nación argentina. Entonces, no hay mejor momento que cuando toda la iglesia se pone de acuerdo para buscar la voluntad de Dios. Ese es un momento que aún hasta los más incrédulos van a sentir su presencia. ¿Sí? Es el mejor momento. Entonces, decirle al que tenés al lado, estamos en el mejor momento. Es tu mejor momento para buscar a Dios, para entender su voluntad. Lo otro, y con esto ya vamos terminando. Increíble, vamos terminando. Qué maravilla, impresionante. Milagros, milagros. Mateo 6 dice, no se preocupen en preguntarse qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner. Dice, porque gentiles buscan todas estas cosas. Esto Jesús se lo estaba enseñando a los judíos. ¿Sí? Decirle a un judío que si hace esas cosas era igual que un gentil. En esa época era casi un insulto. ¿Está? Es decir, si vos haces eso, sos una de las peores personas que puede haber en el planeta. Es más o menos eso lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque para los judíos, los gentiles, eran personas incrédulas que lo único que podían ser era leña para el infierno. Ese era el concepto que tenían en ese entonces. Gracias a Dios, Jesús cambió toda esa cuestión, ¿sí? Pero quiero decirte que lo que le está enseñando a Jesús dice esto. Miren, los que se preocupan, ¿no? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Y será que iremos a tener? Son personas que no creen. Son personas que no conocen a Dios. Yo voy a decir, pero ¿y a usted nunca le pasa eso, pastor? No, me quiere venir, lo que no le hago caso, que es otra cosa. Me quiere venir. Cuando, viste, vos estás hasta con la administración de la iglesia, viste, te quiere venir, viste, incertidumbre, preocupación. ¿Y será? ¿Y ya? ¿No? Todas las cuestiones. Quiero decirte, Dios siempre rompe con esos esquemas cuando vos decís, Señor, vos sos el que maneja las cosas. Si vos sos el que nos pediste que hagamos esto, nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a tu voluntad y de alguna manera vos lo vas a hacer. Yo no sé cómo, pero lo vas a hacer. Yo estoy dispuesto. ¿Ah? Y caminamos en esa fe. Caminamos en esa fe. Y esa es la fe que nos permite hoy decir todas las cosas que decía la pastora y las cosas que Dios nos ha permitido porque seguimos caminando en fe. Y porque hay unos cuantos locos que caminan con nosotros en la misma fe, ¿sí? Hay unos cuantos que son bastante rayados, como nosotros o peor, ¿sí? Y que caminan en esa fe y disfrutan de esa fe, porque ven la fidelidad de Dios. ¿Ah? Miren, el otro día, capaz que para muchos, cuando uno no vive el proceso, no entiende las cosas, ¿no? Por eso te voy a contar un poquito el proceso. Cuando nosotros estábamos buscando, por ejemplo, dónde íbamos a poner, o la escuela secundaria, dónde vamos a poner el jardín y qué sé yo, fue todo un tiempo y dando vueltas. Y yo cada vez que andaba con mi auto era buscar y dar vueltas y pensar orando, porque tampoco es cuestión de ir a cualquier lado y decir lo ponemos acá. No, tiene que ser algo que Dios te tiene que confirmar. Bueno, daba la cuestión que cuando por ahí yo creía que podía ser un lugar, iba a averiguar en ese lugar y ya se había alquilado, o ya había pasado algo, o pedían una locura que era imposible de pensar, ¿viste? O decir, y no había manera de imaginar nada, y vos te dabas cuenta que nada que ver. Bueno, cuando se puso el cartel acá a la vuelta,
yo lo vi un montón de veces, pasé un montón de veces por ahí. Muchas veces. Y lo miraba y veía que no tenía una inmobiliaria, pero igual lo miraba y digo, yo me acordaba de cuando estaba ahí la ferretería industrial y me acordaba del tamaño que veía, ¿no? Y digo, capaz que acá puede entrar y qué sé yo, pero bueno, es un local, debe ser caro y seguía. Y un día sentí que era el día, sentí, tenés que llamar. Y era una cosa acá adentro que tenía que llamar. Entonces, llamé y me atiende la persona y me dice, mire, hoy yo no voy a poder recién mañana, si usted quiere mañana. Sí, no hay ningún problema. No tenía ningún apuro yo por resolver el tema. Y cuando nos encontramos al otro día, recorrimos y yo lo vi con ojos de Dios, porque eso era de ultratumba más o menos, ¿no? Así como estaba de terror, ¿viste? ¿No? Parecía que salieran los murciélagos, ¿no? Que nos atendiera ahí Frankenstein, ¿viste? Más o menos así, ¿no? Entonces entramos, recorrimos, qué sé yo, una persona realmente muy agradable, macanudísima. Y me dice en un momento, dice, bueno, dice, yo no sé, dice, yo lo tengo en alquiler, dice, no sé qué le parece a usted. Le digo, no, me interesa realmente. Por supuesto, no tenía en ese momento ni la definición económica ni nada por el estilo, simplemente me pareció que era el lugar. Entonces, y lo recorrimos solamente en una parte, que era la parte más importante, y ya me di cuenta que era factible, digamos, hacerlo ahí. Entonces, me dice, mire, dice, si usted me da la palabra, dice, de que le interesa, yo se lo reservo. Sí, le digo, yo le doy mi palabra. ¿Me da la palabra? Sí, le digo, yo le doy la palabra, yo lo reservo. Ah, bueno, listo, que yo, dice. Bueno, dice, después por ahí podemos ver si usted estaría dispuesto a dar una seña. Sí, le digo, no hay problema. Bueno, listo. Nos fuimos, todo eso, qué sé yo, después íbamos a hablar y me llama a la tarde el hombre. Y me dice, mire, José, dice, ¿usted verdaderamente me puede dar una seña por eso? Sí. Dice, ¿y me lo podría dar hoy? Sí. Le digo, ¿y cuánto es lo que quiere decir? No, lo que usted quiera. Bueno, listo. Nos pusimos de acuerdo dónde lo íbamos a llevar y yo le llevé una pequeña seña, bastante pequeña. Sí, me agarró así como, viste, una cosa del pueblo escogido, viste, así cuando tenía que, ¿no? Entonces, voy y me presenta la señora y cuando yo le voy a saludar porque me presenta y dice, yo a usted lo conozco, pastor. Y yo, ¿de dónde me conoce? No, dice, porque yo soy de la Keilah, dice, donde usted fue a dar una charla, dice, con interreligiosa, dice, con el cura y con nuestro rabino. Ah, le digo que yo, ¿no? O sea, fíjate cómo Dios va haciendo todas las conexiones, ¿no? Así que fue una charla recontra amistosa, que yo. Después de que ya arreglamos, yo le di la seña y todo eso, el hombre en un momento se sincera, dice, mire, ¿sabe qué? Dice, hace como un mes había venido un muchacho que lo quería, dice, para un gimnasio. Y no apareció más, dice, ¿no? Y usted se fue, dice, al rato me llamó. Y yo le dije, no, dice, yo ya lo tengo comprometido. Me dice, no, pero yo lo vi primero y que yo qué sé cuánto. Dice, yo le dije, pero yo ya le di mi palabra. Dice, por eso lo llamé para ver si usted realmente me podía dar la seña. Increíble. O sea, si yo no iba en ese momento cuando sentí el Espíritu Santo que tenía que ir, si no sentía en ese momento que tenía que darle una palabra, el enemigo hacía así y lo sacaba de las manos de la iglesia. Contento de que habíamos firmado, que íbamos a firmar después el contrato, que íbamos a poner después todas las cosas y todo eso. Y me dicen, unos hermanos me dicen, pastor, dice, ¿no será que da, dice, con el fondo, dice, de acá de nuestro terreno? No, le digo, porque yo ya había visto los de aquel lado allá. Digo, debe estar como a tres terrenos más o menos que yo. Pero viste que a algunos les pica, ¿no? Se ve que el Espíritu Santo también los mueve, ¿no? Entonces anduvieron por los techos y viene el otro día y me dicen, ¿no? Y yo estaba, un día que andaba, ¿viste? Cuando andás así medio bajoneado porque venía con todo este tema de la voz y todo eso, qué sé yo. Y me dice, pastor, dice, no sabe, dice, el local que alquiló da con nuestro terreno. No, Guido, no. Y estaba Guido y Palazzotti también, ¿viste? Dos. Me mandó dos ángeles para decirme la noticia y yo no le creía. ¿Ah?
Entonces, no, le digo, no puede ser, le digo. No, dice, estuvimos arriba del techo y lo vimos y que yo, no puede ser, le digo, porque hay como 2 terrenos, 3 terrenos. No, en serio, pastor. Bueno, le digo, vamos a poner una escalera. Estos corrieron a poner la escalera, me plantaron la escalera justo donde está el arenero de la escuela. Y cuando yo me subo, el día anterior habíamos ido con la pastora para tomar el territorio y estar orando y bendiciendo ese lugar. Y habíamos estado hasta el final del terreno, que yo la primera vez que lo recorría, cuando paso por arriba de la medianera veo el techo donde habíamos estado el día anterior y que conecta directamente con nuestro terreno. Vos no sabés la alegría que tenía yo ese día, saltaba de alegría, se lo quería contar a todo el mundo, pero quiero decirte esto, más allá de eso, Dios usó ese pequeño detalle, esa pequeña noticia para cambiarme el estado de ánimo. Ese es nuestro papá. Ese es nuestro papá. ¿Entendés? Ese es nuestro papá. Lo que vos llevás a la vida de las personas cuando vos los acercás a Cristo es una respuesta única para la vida. Vos no estás predicando, vos no estás haciendo prosélitos, no estás uniendo gente a un partido político, vos no estás uniendo gente, no, le estás presentando la respuesta de Dios para los seres humanos. Ese es el poder que está en vos. La posibilidad que Dios te puso cuando te hizo hijo, te hizo hija. Por favor, tené misericordia de la gente. Háblale de tu papá. Háblale de tu mejor amigo Jesucristo. Mostrale que no hay mejor camino que ese y que eso no tiene nada que ver con un sistema religioso. Donde te diga la persona, ¿y pero qué voy a tener que ir todos los domingos a la iglesia? Decirle no. Decirle no. Decís, ¿cómo? Y no tiene que venir todos los días. Va a venir solo. Cuando conozca a papá va a querer estar donde él está. Y va a querer venir acá simplemente porque entiende que él está acá. Cuando nos reunimos y le decimos, papá, vinimos todos tus hijos, queremos comer con vos, él va a venir acá. Como viene todos los domingos, como viene los miércoles, como está viniendo todos los viernes a la vigilia que estamos haciendo. Increíble. Nos juntamos para hacer una vigilia de 2 horas y Dios en su misericordia viene. Tremendo, porque hay que tener misericordia, ¿no? Es decir, le damos 2 horitas, ¿no? Es decir, vamos a hacer una vigilia es toda la noche, ¿viste? Hasta el otro día, hasta que te estás muriendo ahí de sueño. Si vamos a decir, vamos a hacer una vigilia, ¿y cuánto va a ser? 2 horas, ¿no? Y yo creo que Dios dice, son terribles estos chicos, ¿no? Dice, pero bueno, voy a ir igual, quiero pasar un ratito con ellos, ¿no? Y se viene para acá. Entonces quiero decirte que cuando Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, no es que es una extorsión, ¿viste? Donde te dice, si vos no buscás el reino de Dios, no te voy a dar nada, ¿eh? Si te portás mal, no te voy a querer más. No está hablando de eso, porque Él no es como nosotros. Él lo que está diciendo es, cuando vos te dejás guiar por mí, las respuestas son naturales. La provisión es natural. Todas tus necesidades van a ser cubiertas porque no hay ningún padre que se pueda llamar tal que cuando ve una necesidad en su hijo no se ocupa naturalmente de atenderla. Que hoy no lo puedas hacer, que quieras hacerlo mañana, que no quieras hacerlo como él quiere, todas esas cosas, que lo quieras educar de una manera, es otra historia. Pero no hay padre que se precie de tal que no vea la necesidad de su hijo y trate de atenderla. Esto es natural en el ser humano. Imagínense si no será natural en Dios. Es parte de lo que es cuando Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso cuando vemos a un hijo que está pasando una dificultad, no es que agarramos, siempre lo mismo, siempre con problemas. No, nos acercamos. Tratamos de ver cómo lo ayudamos, ¿no? A mí me río porque a mí me decían, uno nunca deja de ser padre y muchos decían, no veo la hora que mi hijo crezca para que ya se las arregle por su cuenta, ¿no? Y otros le decían, compañeros le decían, mirá, por más que tengan 1000 años siempre vas a tener que atenderlo, ¿no? Y yo decía, ¿será así? Porque era chico y no sabía cómo era.
Y hoy me veo en eso y digo, no solamente vos lo atendés, te da placer atenderlo. Te da placer atenderlo. Puede ser grande, puede ser padre, puede ser profesional, te importa un rábano, te da placer atender a tu hijo. Si yo, que soy una persona que tengo límites de todos los costados, me da placer ayudar a mis hijos, me da placer ayudar a los hijos de otros, me da placer ayudar a cualquier joven, a cualquier persona que se está desarrollando, que está creciendo. ¿Cómo Dios no va a tener placer en acercarse a nosotros y atender todas nuestras necesidades? Él tiene placer de atender nuestras necesidades. Deja de preocuparte. Tenés un papá que es verdadero y Él verdaderamente te va a atender cuando vos lo dejes actuar en tu vida. Mientras que vos metas la mano, Él no puede hacer nada. Le atás las manos. Es como cuando a veces vos ves el hijo y ves que está pasando una situación y no te pide ayuda. Y da vueltas, ¿viste? Y vos le decís, ¿necesitas que te ayude? No. Y lo ves, ¿viste? Que el tipo anda para atrás y no. Y te deja atado. No podés intervenir. Pero por dentro tenés una desesperación de poder hacer algo para sacarlo de esa necesidad. Ese es el corazón de Dios. Por favor, déjalo actuar. Déjalo actuar. Y enseñale a aquellos que vos le vayas a llevar esta palabra. ¿Sabés qué? No le metas cosas de la iglesia, no le metas estructuras, no le metas religión. Decirle, conoce a mi papá, conoce el carácter de mi papá. Mire, si ves que yo hago algo mal, perdóname porque yo lo hago mal porque todavía no aprendí, pero él es mejor. No creas que él es como yo, no, él es mejor que yo. Y mostrar realmente el carácter de Dios en todo lo que puedas. Esforzate en crecer en el carácter. Deja de vivir humanamente y empezá a vivir en tu dignidad de hijo de Dios. Y lleva a la gente esa dignidad. Lleva a la gente esa dignidad. La gente está atormentada, hermano. Atormentada, angustiada. ¿Sabés lo que me decía? Una de las cosas que sale en casi todas las estadísticas de la escuela es que los chicos lo que más sufren es la violencia escolar. Y yo hablando con los tutores le digo, me sorprende esto. Le digo, yo hubiera creído que lo primero iba a ser el problema de la familia, los conflictos familiares o temas con la droga, pero me sorprende que tengan este problema, que sea el problema de la violencia escolar. ¿Cómo es esto? Dice, pastor, lo que pasa es que de chiquitos los maltratan en la casa. Les hablan de cualquier manera, los insultan, dice, los padres se insultan si es que los tienen. Llegan a la escuela, dice, ellos repiten lo mismo y para ellos es como que es normal, pero resulta que cuando se empiezan a dar cuenta, que empiezan a ser ya, empiezan a dejar la adolescencia, empiezan a ser un poquito más grandes, se dan cuenta que los han maltratado toda la vida. Y entonces sienten una angustia, adentro se sienten vacíos. Terrible. Esas son las casas, no son hogares. No son lugares donde los chicos pueden estar seguros, confiados, protegidos, amados. Pero la iglesia, la respuesta de Dios, vos sos la respuesta de Dios para esta tierra. Vos sos la respuesta de Dios para este tiempo. Vos sos la respuesta. Por favor, vos sos la respuesta. Quiero que entiendas esto. Vos sos la respuesta. Por eso este mensaje es del egoísmo, ¿sí?, a la generosidad. Es decir, confía que Dios va a cubrir toda tu necesidad. Gastá tu vida haciendo que la gente encuentre su identidad, su dignidad en Dios. Gastate en eso y vas a ver que Dios te va a recompensar sobreabundantemente. Nunca te va a faltar nada. Yo quiero que vos recibas esta palabra. Pero ¿sabes qué? Después de recibirla, por favor, ejecutala. Ejecutala. Deja de pensar en vos. Deja de pensar en vos. Cuando uno piensa en uno, perdés la visión, te desenfocás. Cuando vos te enfocás en Dios y en la voluntad de Dios, vas a ser feliz. Ahí vas a encontrar la felicidad. Que el reino de Dios esté en nosotros, en nuestra bendición. Y esa bendición viene a nosotros para que la podamos compartir.
Recibimos para dar. Recibimos para dar. Recibimos para dar. Esa es la base del Evangelio. Por eso dice que tenemos que dar y que es más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, vas a ser mucho más feliz dando que cuando recibís. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Ah? Es decir, no hay mucho para elegir ahí. O vivimos por la palabra o no creemos la palabra. Vamos a orar, hermanos. Quisiera preguntarle si se entendió la palabra. A ver, ¿quiénes la entendieron? ¿Sí? Yo me alegro que la palabra pueda ser clara. Ahora, ¿te puedo pedir un favor? Ya no mucho, ¿eh? Acabamos de decir de que tenemos que dejar el egoísmo para dar y... A ver, ¿les puedo pedir un favor? ¿A quién le puedo pedir un favor? Uy, ya hay menos manos, ¿eh? Yo soy sincero, ¿eh? Bueno, el favor que le pido es esto. Por favor, activen la palabra en su vida, porque eso lo va a alegrar. Si ustedes están bien, nosotros somos felices. Dice la palabra de Dios, alegra a tus pastores. Alegra a tus pastores. Dice, ¿por qué? Porque eso es bueno delante de Dios. No lo digo yo para mí. ¿Sabe por qué? Porque verlos a ustedes bien, ¿sí? A uno lo alegra. No hay manera de que uno pueda sentirse mal viendo a la gente estando bien. Cuando vos estás bien, nosotros estamos bien. Cuando vos estás mal, nosotros estamos al lado tuyo. ¿Entendés? Así no estemos parados al lado tuyo, estamos al lado tuyo. Cuando la iglesia está bien, nosotros estamos bien. Cuando la iglesia empiece a ser activada, ¿no es cierto?, en esta palabra, la ciudad va a estar bien. La ciudad va a estar bien. ¿Sabés qué tremendo es cuando vos podés llegar a un lugar y, por ejemplo, llegás a tu trabajo y capaz que tu trabajo es un desastre, es muy incómodo, es un lugar donde vos decís, viste, por ejemplo, mucha gente agarra y te dice, lo que pasa es que mi trabajo es muy complicado, pastor, ahí la gente es muy brava y que yo, para eso estás vos, para cambiar el ambiente. Para eso estás vos, para que eso sea transformado en un lugar de luz. Para eso estás vos tenés poder y autoridad en el nombre de Jesús para cambiar la realidad de tu ambiente, sea donde sea, público, privado, lo que sea, vos estás para cambiar realidades, para cambiar vidas. No se cambia por legislación, se cambia por impartición, impartir el amor de Dios, la verdad de Dios sobre tu vida, y eso lo vas a poder ver y lo vas a poder disfrutar. ¿Se entendió? Bien. Cerra tus ojitos, ¿sí? Y vamos a orar todos juntos. Si vos recibís esta palabra, yo te pido que vos hagas esta oración conmigo y vamos a decir juntos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo de oración en unidad que has abierto en nuestra nación. Gracias, Señor, porque tu amor está sobre nosotros. Yo recibo tu palabra, Señor. Te pido perdón si hasta ahora no lo vi, si no lo entendí. Pero yo decido un cambio y me voy a alinear. Voy a vivir en santidad. Voy a vivir con entendimiento. Voy a tratar de hacerte presente en todo lugar donde yo esté. Te entrego mi carácter y renuncio a toda área de mi carácter que no responde al carácter de Jesucristo. Señor, revelame cómo Jesús haría hoy las cosas para que yo lo pueda hacer igual. Si vos le mostraste a Él, me lo vas a mostrar a mí. Quiero ser sencillo en todo lo que haga, pero efectivo. Quiero ayudar a la gente y solamente conocerte a vos los puede ayudar. Yo sé, Señor, que vos estás
escuchando mi oración y que te has propuesto cambiar la realidad de esta nación. Me has sembrado en una ciudad y yo quiero ser un agente del cielo acá en la tierra. Quiero cambiar todo lo que no está bien, todo lo que me limita, todo pensamiento que me hace incrédulo a tu palabra. Yo lo saco ahora en el nombre de Jesús y me determino, así como esa niñita de 3 años, así como las adolescentes, así como aquellos que por fe hacen simple tu voluntad. Yo quiero ser igual, quiero ser sencillo en todo lo que haga y que te pueda mostrar en todo lo que vos sos, Señor, que la gente que me rodea te pueda conocer. Bendigo tu persona, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paternidad. Gracias, Señor, porque en vos no tengo límites y todo es posible. Gracias, Dios, porque hoy sé que verdaderamente soy hijo sacado de tus lomos para tu voluntad. Bendigo este tiempo, bendigo a mis hermanos, bendigo la iglesia, bendigo la ciudad, bendigo la nación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.